La materia que vamos a llevar en esta ocasión es la de teoría y técnica de la entrevista, ¿sale? Vamos a ver cómo se realiza una entrevista, los tipos de entrevista, y pues la que ocupamos dentro de las ciencias forenses va a ser el tipo de entrevista de interrogatorio. ¿Para qué creen que sea importante conocer lo que es la entrevista? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer lo que es la entrevista? ¿Puedes repetir otra vez? No lo escuché. Bueno, les decía que la materia que vamos a llevar se llama teoría y técnica de la entrevista. Y dentro de esta materia vamos a conocer lo que son los modelos de entrevista, los tipos de entrevista, para qué sirven las entrevistas. Pero en la que nos vamos a enfocar son las que se ocupan dentro de las ciencias forenses, que se refiere a la parte del interrogatorio. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante conocer estos procesos de entrevista? Bueno, yo creo que para que pueda, este, para que podamos tener una, una clara, ¿cómo se puede decir? Para que tengamos claro de lo que pasó, nos den alguna idea que ocurrió en el hecho. Ok, bueno, eso puede ser como parte del proceso, ¿no? El conocer todos los involucrados en el proceso de investigación, todos los implicados en el proceso de algún tipo de violencia. Por ejemplo, también es necesario entrevistar al acusado por ver cuáles son los motivos que lo llevaron a cometer algún tipo de delito. Y eso creo que es también esa parte importante de la entrevista. Muy bien, Viri. ¿Quién más, por favor? Ana, Esme. Creo que es importante porque debemos saber qué tipo de entrevistas vamos a aplicar, porque en lo que es la criminología no podemos aplicar una entrevista como comúnmente hacíamos o cuando se quieren recabar datos, ya que se están tratando con personas distintas, por así decirlo, que ya en algún momento se toca entrevistar a delincuentes, tenemos que tener otro tipo de manera de hacer las entrevistas. Ok, muy bien. ¿Por qué crees que cambia o por qué cambiaría por ejemplo, entrevistar a alguien, no sé, se me ocurre, en un proceso de contratación? Por ejemplo, ya sabes que te tienen que hacer la entrevista, te tienen que, eh, ¿por qué, por ejemplo, en una cuestión laboral, por qué es importante a veces la entrevista para conocer aspectos psicológicos, aspectos emocionales? Pues lógicamente es un tipo de entrevista dirigida a ese rubro. Pero ¿en dónde cambia, Esmeralda, el hecho de que si voy a entrevistar a un criminal, bueno, ya declarado como criminal, ¿en dónde cambia esta parte de la entrevista? ¿O qué modificaciones debemos de hacer en esta parte de la entrevista? Siento que al momento de que una entrevista comúnmente se lleva como una charla donde, como plática entre amigos quizá, pero siento que ya tratándose de delincuentes no se puede tener como esa estrecha relación con ellos y hay que mantenerse alerta tanto su manera de mirar, su manera de expresarse, los movimientos que hacen con las manos. Ok, o sea, estamos hablando entonces que a eso se le llama lenguaje no verbal, o sea, es observar todas estas conductas que nos van a llevar a que el sujeto nos puede estar dando indicadores que a lo mejor en el momento del diálogo, a través de las palabras, no nos está informando, a lo mejor no nos está dando lo que nosotros queremos obtener, sino que
nos está a lo mejor ocultando ciertas cosas, nos está, no sé, omitiendo, por ejemplo, puntos importantes, a lo mejor al que es la víctima, o en algún momento también, por ejemplo, podría ser alguien, podemos estar frente a un psicópata. Acuérdense que las características del psicópata, ya lo habíamos visto, las características del psicópata es que son personas frías, personas que saben desconectar su, cuestión emocional con su cuestión personal. Y entonces todo esto los va a llevar a estas características, ¿no? De saber ocultar muy bien lo que nos quieren enseñar. Muy bien, Esmeralda. ¿Algo más? No, Ok, gracias. Ana, ¿ya escuchas? Sí, profe. Ok, tu opinión, por favor. No escuché lo primero de lo que estaban hablando, profe, porque se escuchaba muy cortado. Ok, bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia existe entre una entrevista, por ejemplo, laboral, una entrevista psicométrica, por ejemplo, aplicar una prueba psicológica, una entrevista, no sé, de encuesta? ¿Qué diferencia existe cuando ya la aplicamos a esta área de las ciencias forenses? ¿En qué hay cambio? ¿O dónde tú puedes encontrar algún tipo de cambio dentro de este proceso? Pues yo digo que cambia mucho porque la entrevista laboral es más que nada para conocer si la persona realmente cuenta con eh, las, ¿cómo decirlo? Si es competente para algún puesto, ¿no? En Ujú. cambio, las forenses cambia porque la entrevista sirve más que nada como para conocer al sujeto que la está entrevistando, para conocer las acciones. Por ejemplo, si es una persona de la cual ha sido acusada, para conocer como usted lo estaba diciendo, ¿no? Que a veces los psicópatas pues no muestran como, pero este tipo de entrevistas, bueno, también depende del tipo de entrevista que se haga, ¿no? Pero nos ayuda para poder observar a la persona. Ok, o sea, nos va a dar esto, lo que decía hace rato, lo que son las características del lenguaje verbal y no verbal, ¿sale? Un punto importante que debemos de reconocer para qué nos sirve la entrevista es una técnica, porque realmente debemos de aprender la técnica, pero también debemos de desarrollar una cuestión como como si fuera un arte, ¿no? No es como seguir un script o seguir un esquema de voy a entrevistar de este modo a todos los individuos. Acuérdense que todos los individuos tienen diferentes tipos de personalidad. Entonces, sí es importante tener las bases de qué tipo de preguntas voy a hacer. Eso también lo vamos a ir conociendo, las estructuradas, las inestructuradas, las directas, las indirectas, porque en ocasiones van a haber individuos que utilizan muy bien lo que es el raciocinio y te van a responder lo que tú realmente quieres esperar. Y en ocasiones esto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, decirle, oye, a la señora, oye, ¿por qué mataste a tu esposo? Un ejemplo. No, lo que pasa es que yo lo maté porque él me golpeaba frecuentemente. Ajá, pero, y tú la ves, y si te vas en esta parte de esta parte como mujer, vas a decir, no, pobre mujer, ajá, pero también tendríamos que ver, a lo mejor se ríe, a lo mejor dentro de la investigación leemos la investigación y vemos que ellos se ponían a ingerir bebidas embriagantes o se drogaban y ella también golpeaba. En una de esas, pues ella se le fue la mano y lo terminó matando. Entonces, todos esos puntos son muy importantes y nos lo va a dar el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, por eso es que las entrevistas siempre tienen que ser de persona a persona. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que ser enfocadas a tener a la persona siempre enfrente de nosotros, no nos debe de estorbar ninguna mesa, no nos debe de estorbar ninguna cuestión que no nos permita ver lo que es el cuerpo, el movimiento de las piernas, el movimiento de los brazos, los gestos, porque eso nos van a dar indicadores. Entonces, como yo les decía, que la entrevista es una técnica de recogida de información, ¿sí? Y es lo que nos va a dar todos estos datos que son relevantes para nosotros, y que además de ser una de las estrategias utilizadas en los procesos de investigación, como ya se los había dicho,
tiene ya un valor en sí mismo. O sea, todas las entrevistas son muy importantes, tanto si se elabora dentro de una investigación como si se diseña al margen de un estudio sistematizado. ¿A qué me refiero con un estudio sistematizado? En ocasiones tendríamos que entrevistar a todos los involucrados, a lo mejor a los miembros de la familia, a los hijos, a los tíos, a los abuelos, no sé, a todos los que puedan darnos una información. A eso lo llamamos un estudio sistematizado, toda la estructura que está dentro de todo este proceso de investigación. También tiene una característica, sigue los pasos propios de una estrategia de lo que es la recogida de la información. O sea, debemos de aprender a anotar todo lo que nosotros sea relevante, lo debemos de anotar. Por favor, aprendan ustedes a hacer sus códigos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos lo del familiograma? Que existen unos códigos para lo que es hombre, lo que es mujer. En el momento también de la entrevista les puede servir mucho porque van a decir, por ejemplo, mujer de tantos años de edad, hombre de tantos años de edad, y nos da ciertos datos. O sea, está divorciada del sujeto asesinado, o por ejemplo, es un feminicidio, mujer de tantos años, acuérdense que es un triángulo, por ejemplo, si hubo perdón, es un rectángulo, y que voy a ponerles que si el sujeto asesinó o no asesinó, y un círculo para ver si para ver si ella cometió el delito. O sea, todos estos códigos nos van a permitir en algún momento no tener que escribir toda la entrevista, porque después que recogemos toda esta información, debemos de exponerla para desarrollar toda esta investigación y de manera puntual y muy clara. No vamos a utilizar palabras comunes, ¿sí? Tenemos que utilizar bastantes cuestiones técnicas que nos van a permitir en algún momento hacer nuestro reporte de entrevista. Pueden ser, como ya les decía, estructuradas, pueden ustedes diseñar sus preguntas, ir haciendo estas preguntas, pero no nada más con respuestas de sí, no, tal vez. Si el sujeto nos dice sí, lo podemos nosotros inducir a sí, ¿por qué? O me puedes dar un poquito más de datos. Entonces, esto nos va a permitir sacar mayor información. Por eso les decía, sí es una técnica, pero ustedes tienen que aprender a desarrollar muchas habilidades. También tiene objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la entrevista? Dice que es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Y siempre participan como mínimo 2 personas en la entrevista. O sea, pueden ser ustedes con el sujeto o con la persona que van a entrevistar. ¿Sí? Ustedes van a adoptar un rol de entrevistador o de entrevistadora y el otro va a ser, o los otros van a hacer el rol de entrevistado. En este proceso podemos nosotros grabar también las entrevistas, pero para nosotros poder grabar, ya sea grabar o filmar cualquier entrevista, siempre debemos de pedirles el consentimiento, ¿sí? Si nosotros no pedimos el consentimiento de que sean grabados o que sean, ya sea por audio o por video, nosotros podemos estar incurriendo en algún delito. ¿Sí? Según los códigos éticos nos dicen que debemos de cuidar algo que se llama confidencialidad. Y el sujeto va a ser entrevistado y a nosotros nos solicita que sea a través del audio, que mandemos el audio de la entrevista, debe de ser firmado o autorizado, al menos el sujeto tenga alguna limitante, ya sea alguna discapacidad o ya sea psicosocial, por ejemplo, que tenga discapacidad intelectual, esquizofrenia, un trastorno o cualquier trastorno de personalidad, la familia puede autorizarnos el que esos contenidos sean enviados, por ejemplo, a un juez o a alguien, por ejemplo, al abogado defensor, no sé, dependiendo de todo lo que nosotros vamos a dar, siempre tenemos que pedir la autorización, ya les digo, ya sea directamente del sujeto o ya sea de los familiares. ¿Vale? Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Seguras? No. Ok, existen criterios para hablar de entrevista y dentro de ellos vamos a ver
que existen entrevistas individuales y entrevistas grupales. ¿Sí? Depende del caso, ya les decía. Si tiene que ser para hacer un interrogatorio, tiene que ser una entrevista individual. Si, por ejemplo, imaginemos un delito, no sé, detienen a un grupo de personas con un arsenal de diferentes calibres, ¿no? Entonces, en ese momento, detienen a 5. No voy a entrevistar a los 5 en el mismo momento. Tengo que entrevistarlos de manera individual. Pero debemos siempre cuidar también nosotros a veces tenemos que cuidar la objetividad. En ocasiones, cuando hacemos entrevistas y están involucrados menores de edad, hablemos que vamos a entrevistar a un violador o a alguien que ejerció violencia sexual, que no llegó a violación. En el caso de niños, debemos de hacer los interrogatorios y el menor puede estar presente siempre acompañado de un psicólogo, de una psicóloga. Se utiliza algo que se llama cámara de Gesell. ¿Sí conocen la cámara de Gesell? ¿La cámara de qué? Cámara de Gesell. Ah, Sí, no, ¿Sí? ¿Quién dijo sí? no. yo, A ver, ¿cuál es la cámara de Gesell? es donde están en un cuarto y hay un vidrio que aparenta ser espejo, pero se ve, ¿no? Del otro lado. Así es, la cámara de Gesell tiene un vidrio unilateral, así como lo que tú mencionabas, que es unilateral, que tú puedes ver el sujeto o a las personas que están dentro y los que están adentro no pueden ver a los que están afuera. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cuidamos y también protegemos a veces a las víctimas para poder identificar al probable victimario. En ese tipo vamos a proteger a los niños cuando sean víctimas de algún tipo de abuso. Vamos a proteger a testigos, por ejemplo, cuando son testigos protegidos, si hicieron alguna denuncia anónima, tenemos que utilizar la cámara de Gesell para que escuche toda la entrevista o escuche todos los puntos que nos da el probable acusado. Y entonces, en ese momento, nosotros vamos a utilizar esta cámara de Gesell. Eh, Cuando ustedes en algún momento o en algún caso llegaran a interrogar a un enfermo mental, también debe tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted esté frente a alguien con una discapacidad psicosocial, ya les decía, esquizofrenia, psicosis, que a lo mejor por las alucinaciones auditivas o visuales mató, porque tuvo alguna voz le dijo que tenía que matarlo. Si ustedes realizaran estas entrevistas, deben de cuidar mucho cuál es su presentación. Deben de cuidar el no llegar escotadas, ¿sí? Porque eso les va a llamar mucho la atención a veces al que tiene algún trastorno mental. Deben de cuidar, por ejemplo, no llevar aretes, o sea, demostrar que ustedes son autoridad, en ocasiones entrar con bata, por algo ustedes también tienen batas. Utilizar lápices que no tengan mucha punta o lapiceros que los pueden utilizar como un objeto para generarles alguna lesión. Uñas no largas, porque a veces el mismo sujeto puede ver en ustedes proyectada a algún familiar o a la misma persona que él mató y a lo mejor les puede generar algún tipo de violencia, ¿sí? Ahorita les estoy hablando de manera general. Ahorita es así como este encuadre para que sepan de qué va a tratar esta materia. También vamos a obtener esta información, ya sea con los roles que se juegan dentro de la investigación. Por ejemplo, la temática, si es un asesinato, si es una violación, ¿sí? Dependiendo cuál es la temática del estudio. También hay personas entrevistadas que no van a estar dentro del caso, sino que a lo mejor observaron algo y nos pueden dar, no sé, vecinos, familiares, que puedan darnos algún indicador. Un ejemplo podría ser, a lo mejor la señora mató a su hijo pero está divorciada del que era el papá del menor asesinado. Podemos entrevistar al papá para que nos dé algunos indicadores, en algún momento vio violencia, cómo fue su comportamiento en el momento que estuvieron casados, porque esto también nos puede dar algunos indicadores en el momento de esta
investigación. También existen tipos de entrevista, como les decía hace rato. Depende mucho del grado de la estructuración de la misma entrevista. Hay entrevista estructurada, semiestructurada, la no estructurada o la entrevista profunda. También implica criterios de clasificación que conducen a hablar de una entrevista inicial, donde vamos a recoger, o también llamada de exploración, donde vamos a recoger los datos importantes como edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, religión. ¿Por qué creen que es importante, por ejemplo, pedir religión o grado máximo de estudios? ¿Por qué creen que es importante en el momento de la entrevista inicial o de exploratoria? ¿Por qué nos debe de interesar tanto el grado de estudios como la religión? Pregunta. Pienso que el grado de estudios, por los conocimientos que pueda tener, no es lo mismo tratar con una persona que su grado de estudios sea primaria, secundaria, a una persona que tal vez ya tenga algún grado académico mayor. Ok, dentro de lo que es el grado máximo de estudios. Muy bien. ¿Alguien más, Viri? Ana. En religión puede ser que para que tengan, no sé, respeto hacia la persona, o sea, al momento de cómo tratarlas. Ok, Puede ser. podría ser. Bueno, está bien, muy bien. Ok, Ana. Gracias, Viri. Yo creo que eso de religión, no, bueno, a mi punto de vista no va tanto como que para cómo tratar a las personas, porque yo siento que no depende de que pongas entramos a un asesino de una religión y otra y hay que tratarlos de una manera igual o diferente. Creo que no va por ahí, o mi punto de vista, yo tal vez por el hecho de que depende de las creencias que tiene la persona y posiblemente no sé, como que tiene algo que ver con el delito que ha cometido. Eso se me ocurre a mí. Ok, o sea, ¿tú crees que puede, a ver, quiero a ver si me explico. A lo que tú te refieres es que la religión es importante porque con base a eso, él nos puede dar algún indicador o alguna justificante de lo que él hizo. Por ejemplo, Exactamente. usar usar su culpa como parte de del Dios me va a perdonar o Dios me dijo que yo lo hiciera. O el diablo, ¿no? También cuando nos dicen que son ateos, que el ateísmo no existe como tal. O sea, puede ser como una justificante para cometer un delito, o sea, ¿a eso te refieres tú? Sí, justamente a eso. Ok, perfecto. Sí, sí, puede ser parte, ¿no? También de este proceso de la investigación, ¿no? Que se pueda o no llegar a justificar con estos puntos. Y claro, les voy a decir qué contiene, dependiendo de los tipos de entrevista, cuáles son los contenidos que vamos a encontrar. Como ya les decía, la entrevista inicial o exploratoria, también llamada diagnóstica, si es la que nos va a dar todos los puntos o las hipótesis de dónde vamos a partir para la investigación. Luego se da una de seguimiento, luego una o de desarrollo y una final, y con la que se cierra la entrevista. Según los momentos, vamos a ver, existen los criterios, perdón, y las tipologías de la entrevista. Según los criterios, es según el momento. Y la tipología de la entrevista se puede dar como inicial, de desarrollo y final. Según el grado de estructuración de una entrevista, es estructurada, semiestructurada, no estructurada o en profundidad. Y según el número de participantes, puede ser individual o puede ser grupal. ¿En qué cambia la estructurada, la semiestructurada, la no estructurada o en profundidad? Por ejemplo, la estructurada
Ya tenemos, como su nombre lo dice, ya tenemos las preguntas que vamos a realizar y que nos van a llevar a esta investigación. Ya podemos decir, ¿me puede decir exactamente cuándo se cometió el delito? ¿Hace una semana, hace 15 días, hace un mes? Hace un mes, ¿ok? Y nada más vamos a ir como realizando el sí, no, tal vez, o tachando las respuestas. En la semiestructurada nos puede ser el sí, no, y si nos dice sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Es un ejemplo de una pregunta semiestructurada. Y la no estructurada, nada más vamos a tener lo que se nos va dando en el momento de la misma entrevista. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor se nos ocurre en ese momento preguntar algo y lo podemos aventar. O sea, no debemos de tener un formato de entrevista para poder nosotros seguir o continuar una entrevista. ¿Sí? Son los tipos o los grados de estructuración que vamos a encontrar en las tipologías de la entrevista. También nos dice que independientemente del momento en que se realiza, el número de personas entrevistadas y el grado de estructuración, la entrevista siempre incluye lo que son 3 fases: la elaboración, la aplicación y el análisis. ¿La elaboración a qué se refiere? Que la elaboración es con qué tipo de individuo o individuos nos vamos a enfrentar o vamos a entrevistar, qué tipo de preguntas, dependiendo sea estructurada, semiestructurada o la profunda o no estructurada, sí debemos de tener claro qué vamos a preguntar. Porque si nada más llegamos como a ver qué sale en ese momento, no vamos a obtener absolutamente nada. Otro punto es la aplicación, si va a ser una aplicación individual, si va a ser una aplicación grupal, y puede ser una entrevista a lápiz, que nosotros le entregamos al sujeto una encuesta y nos va contestando. Puede ser a computadora, donde vamos entrevistando al sujeto, como en los juzgados, que está escribiendo la secretaria de acuerdos, va escribiendo todo lo que el sujeto va declarando. O también la no estructurada. Claro, no vamos a llevar una hoja, no vamos a llevar una computadora, pero sí debemos de ir anotando, ya sea en una libreta o en hojas en blanco, vamos a ir anotando todo lo que el sujeto nos pueda ir contando como estos puntos importantes. Al terminar esto, vamos a hacer un análisis de lo que el sujeto nos contó o lo que el sujeto nos dijo para que empecemos a sacar todas las hipótesis del caso. Por eso es que es muy importante el momento de la entrevista. También vamos a estructurar todo lo que son, en qué momento se va a utilizar la entrevista. No en todos los casos se utilizan las entrevistas. El tipo que les decía de entrevista que vamos a usar, depende mucho del sujeto. La definición y características de la entrevista. La elaboración de una entrevista, ya sea semiestructurada o una entrevista profunda. Aplicación de una entrevista semiestructurada. Lo que es el número de personas, no vamos a preguntar lo mismo a todos. Y la entrevista según el momento o cuál es la finalidad de la entrevista. Eso es muy importante también. También, además, aunque no aparece de manera implícita a lo largo de lo que es toda la entrevista, debemos de cuidar lo que debe de ser anónima y confidencial. Y va a ser el sujeto entrevistado por varias personas, él también tiene que dar su autorización. Porque acuérdense que ahorita, si nosotros nos enfrentamos a una entrevista, el sujeto puede declarar que fue violentado o que fue presionado a contestar, y ahorita Derechos Humanos lo que va a hacer es protegerlo y sacarlo de la casa. Y entonces sí debemos tener en muchos casos testigos para que en el momento que hagamos la entrevista y aventemos la información, debemos también de tener testigos para que el sujeto no nos vaya a dar la vuelta en el momento de presentar las pruebas. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ahorita lo que nos está diciendo, ¿lo tienen en algún archivo o algo así? Todo lo que les estoy diciendo se los voy a enviar. Son varios archivos. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Perdón, ¿cuáles son la entrevista de interrogatorio? Y todo lo que vamos a ir viendo se los voy a mandar para que lo tengan. ¿Vamos? Bueno, pero... Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esmeralda.
No, bueno. Es, No. no, ok, bueno, la materia van a ser 2 días a la semana, jueves y viernes. Por ahí me preguntabas, Viri, que solo era viernes, no es en el mismo horario, de 11:50 a 12:40, ¿vale? Sí. ¿Cómo te perdí, Viri? ¿Qué decías? No, nada, solo pensé que era nada más los viernes, pero ya me di cuenta que no. No, es jueves y viernes de 11:50 a 12:40, ¿vale? Sí. Ok, las actividades, y ya saben, ¿no? Ya la plataforma ya se la saben de pie a pa, entonces no necesito decirles nada nuevo respecto a la plataforma. ¿Qué más les iba yo a decir? Bueno, las tareas, participaciones, todo va a tener un valor del 60% y examen va a tener el valor del 40%. O sea, escucho si quieren alguna modificación, le damos al examen el 60 y a tareas 40, o no sé, escucho. Está bien así, profe. ¿Tareas qué? ¿Cuánto dijo, profe? Así está bien. Ok, la propuesta es 60% a tareas, participaciones. O sea, si tienen todo eso, prácticamente tienen el 6, pero yo sé que no van por el 6. Y con examen, lo que saquen en el examen y todo eso, pues van a tener el 40%. Si tienen todas las tareas y todo, tienen el 6. Y en el examen sacan 10, ya tendrían el 10 final. ¿Estamos? Bueno, entonces está bien así. Bueno, acuérdense que pues, Sí. ya saben que tenemos que hacer un proyecto integrador. Vamos a hablar sobre la entrevista. Yo creo que hay que ir pensando sobre la entrevista a alguien, a algún personaje o algún sujeto para que sea parte de nuestro proyecto integrador. Por favor, no quiero como el semestre pasado estarles ahí diciendo, oiga, que cómo van y todo. Ya depende de ustedes que me vayan dando sus avances para que no lleguemos al final y luego sea un show el que no sepan cómo manejar su proyecto integrador. Por favor, ¿estamos? Bueno, Bueno, algo más que quieran decir, algo más que quieran aportar, algún comentario. lo que estudió en la plataforma, vamos a hacer algo. Sí, tenemos que trabajar con plataformas. Tareas que yo pida, por ejemplo, para hoy les voy a pedir una tarea, me la tienen que subir a plataforma. ¿Vamos? La tarea Sí, para así el, está activada. la tarea para el día de mañana van a ser los tipos de entrevista, los diferentes tipos de entrevista que conocen. Pues lo van a investigar, sale, como les decía hace rato, les adelantaba hace ratito, existen entrevistas laborales, existen de